Entonces empezamos nuestra última clase con una oración. Querido Señor, te agradecemos las bendiciones que nos hayas dado en este curso. Te agradecemos que nos hayas hecho tus discípulos porque nos elegiste, nos llamaste a través de la palabra y a través del bautismo en Cristo. También le agradecemos que nos hayas dado el privilegio de ser tus testigos en el mundo. Te pedimos que continúes fortaleciéndonos con tu espíritu a través de tu palabra para que podamos vivir como tus discípulos. Infunde en nosotros el deseo de hacer el bien a los demás, tener los ojos abiertos a las oportunidades y hablar con las personas de una manera que te glorifique y fortalezca a los demás. Escucha nuestras oraciones, Señor, mientras oramos con y por los demás. Edifícanos por todas estas palabras, mientras nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos hablarnos a través de su palabra. Pedimos todo esto por fe en Jesús y dejamos todo a tu voluntad, Señor. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a empezar con, puede ser que esta clase va a ser una clase más o menos corta, no tan larga, porque vamos a sencillamente estar aquí repasando lo que estudiamos y también dando nuestros últimos comentarios o preguntando algo al fin de la clase. Pero empezamos así en la clase, ¿verdad? Con esta pregunta que tiene en la pantalla. Esto fue la primera de nuestras clases, estableciendo el fundamento de la clase. Con esta pregunta, ¿qué es un discípulo? Estudiamos en Lucas la historia del rico que vino a Jesucristo, el joven que pensaba que había cumplido todos los mandamientos y Jesús le muestra que no es cierto, que no hay nadie que es bueno sino solo Dios. Y después los discípulos preguntan, ¿y quién puede ser salvo entonces, Señor? Y Jesucristo contesta con estas palabras, nada es imposible para Dios. Entonces esto formó la base de todas las lecciones después, que empezamos con el fundamento que somos salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa es obra de Dios en nosotros pecadores. Damos la gloria al Señor del principio hasta el fin, recordando que somos salvos por Él. Y eso es, así somos discípulos, ¿verdad? En la segunda lección, el tema fue en Cristo. Vimos que en Cristo son palabras repetidas en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. 79 veces en las cartas de Pablo repite la frase en Cristo. Vemos en nuestro video, escuchamos las palabras de Jesucristo en Juan 15. En la clase en vivo estudiamos Romanos 6 y pasajes de Gálatas 3, hablando del bautismo, que es algo de consuelo para el cristiano, sabiendo que fuimos bautizados en Cristo, en el nombre de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en Cristo, que significa que fuimos bautizados en su muerte. El bautismo nos conecta a la muerte de Jesucristo y todos los beneficios. Entonces es un consuelo para nosotros, es otra manera que Dios nos conecta a Jesucristo, nos predica el Evangelio a través de algo visible, ¿verdad? Somos en Cristo por el bautismo, como vemos aquí en las palabras que tienen allí en Romanos 6, 1 a 4, lo que estudiamos ahí. Y en la tercera clase, el tema fue gente común, cosas extraordinarias. Hablamos de la tarea, de la comisión tan grande, la llamada Gran Comisión, ¿verdad? Que Dios nos dio
como sus discípulos para predicar su palabra, para ser discípulos de todo el mundo, es una cosa extraordinaria, un trabajo tan grande que Dios nos dio. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y estudiamos en esta lección las promesas de Dios. Bueno, hay tantas promesas, estudiamos unas de las promesas grandes de Dios y concluimos con las promesas en Isaías 55, en Romanos 1, que la palabra de Dios es poderosa. Entonces, aunque nosotros somos los instrumentos, usamos la herramienta que Dios nos ha dado para cambiar los corazones, no por nuestra sabiduría, sino por el poder de Dios en la palabra, en el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Antes de seguir adelante, vamos a tomar un momento a ver si tienen preguntas o dudas o comentarios. Bueno, pero antes damos la bienvenida a Herbert, que se conectó. Herbert, buenas noches, bienvenido. Herbert, buenas noches, bendiciones. Muy bien, gracias Herbert. Buenas noches. Un gusto estar aquí con usted otra vez. Aquí en la última clase de este curso estamos repasando lo que hemos estudiado en el curso. Vamos a tomar un momento para repasarlo, para dar toda la gloria a Dios por todo lo que ha hecho para nosotros. Y también vamos a ver si hay preguntas o dudas. Hay algo que debemos aclarar en esta última lección. Entonces, pensando en las 3 lecciones, la lección que es un discípulo, que nada es imposible para Dios. La segunda, que hablamos de que somos en Cristo. Y también la tercera, en que hablamos de las promesas de Dios que capacitan a gente común a hacer cosas extraordinarias. ¿Tienen preguntas, comentarios o dudas sobre estos temas? ¿Algo? ¿Todo bien, Julia, Elizabeth, Sol, Herbert, Edwin? Todo bien. Sí, pastor, todo bien. Okay, excelente. Yo sí tengo una duda. Sol, por favor. Todo cristiano, por tener a Jesucristo en el centro de su vida, ¿es discípulo o nada más los que hagamos los 5 hábitos que debe tener un discípulo? Hacer el bien. Gracias. Gracias, Sol. Entonces, esto para contestarlo, regresamos a la primera lección, ¿verdad? En que estudiamos a Jesucristo hablando con sus discípulos y sobre este joven rico que no quería servirle al Señor y no quería seguir a Jesucristo. Y los discípulos dicen, entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesucristo dice, para un ser humano, para los hombres, dice Jesucristo, es imposible, pero nada es imposible para Dios. Entonces, ¿es la obra de quién que nos hace un discípulo? Sol. De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender esta distinción. Lo que nos hace discípulos es el poder de Dios. Lo que hacemos como discípulos es resultado de que Dios nos ha llamado para ser sus discípulos, ¿verdad? Esto es lo que Jesucristo dice a sus discípulos. Fue parte del video en Juan 15. Juan 15, versículo 16. Jesucristo hablando a sus discípulos, dicen, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Entonces, ¿cómo empieza? Jesucristo llamó a sus discípulos, eligió a ellos por su gracia, por su poder. Y el resultado después
es que ellos iban a ir y llevar fruto. Entonces hay que notar la diferencia, ¿verdad? ¿Está Es bien, Sol? clarísimo. Queda muy claro, muchas gracias. Ok, de nada. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, mientras que estamos pensando, doy la bienvenida a Marley. Marley, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Andrew. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Sol. Ok. Gracias, Sol, por la pregunta. ¿Otra cosa? ¿Cualquier persona? ¿Duda? ¿Comentario? Ok, seguimos con, entonces, esas son las primeras 3 lecciones que forman el fundamento. Entonces, vamos con las promesas con Dios, con las promesas de Dios, el fundamento que somos discípulos por la gracia de Dios y confiamos en Dios y somos discípulos y damos toda la gloria a Dios. No recibimos nada de la gloria de nosotros. Ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Pero después, como dice primero de Juan 4:19, en la primera carta de un discípulo que se llama Juan, ¿verdad? En que él dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, el resultado va a ser las acciones del discípulo. Entonces, estudiamos los 5 hábitos de la clase. ¿Alguien nos puede activar su micrófono y explicar con palabras sencillas lo que estamos diciendo cuando decimos que el primer hábito es hacer el bien? Cuando decimos hacer el bien, significa que tenemos que amar. Así como Cristo nos amó, entonces, de esa manera nosotros tenemos que amar. Por lo tanto, de esa manera hacemos el bien. Cuando tenemos los ojos abiertos, es cuando nosotros tenemos que tener un oído espiritual para poder escuchar si realmente la palabra de Dios que nos están diciendo o nos están compartiendo es viva y real. De tal manera que nuestros ojos abiertos tiene que estar en ver si realmente el mensaje que nos está hablando viene de Dios, porque muchas veces podemos encontrar gente que nos pueden compartir, pero son falsas doctrinas. Por lo tanto, nuestro ojo abierto debe estar enfocado a la sana doctrina. Hablar con la fe, hablar con la gente nos lleva al mandato en Mateo 28, 19 al 20, donde nos dice ir a ser discípulos por todas las regiones. Por tanto, no, tenemos un compromiso que lo que por gracia hemos recibido, con gracia tenemos que darlo. Por lo tanto, tenemos que compartir las nuevas a todo el mundo y comenzando de lo interno a lo externo. Orar con unos por otros a las personas, eso nos enfoca, como dice en Gálatas 5, 16, 17 creo, donde nos habla de que es bueno orar y por uno por los otros, porque eso trae sanidad, eso trae bendición y sobre todo lo hacemos en el nombre de Cristo, porque ahí, digamos, ahí se ve la fortaleza. Orar uno por otro se ve la fortaleza de un discípulo que está en capacidad, digamos, de poder llevar el mensaje y que la oración sea viva y eficaz para que la persona lo crea y tenga fe para poder salir adelante. Y escuchar a Jesús, bueno, es lo más importante, ¿verdad? Porque a través de su palabra, a través de los 4 evangelios, ahí vemos cómo Jesús transmite el conocimiento de cómo llegar al Padre. Y eso es lo que nosotros, a través de la Biblia, escuchamos a Jesús para
porque es el mejor galardón. Yo siempre digo pues, que la vida es un botín y el botín no es aquí. Es bueno tener un botín en la tierra, pero el mejor botín está la presencia de Dios Papá. Por lo tanto, escuchar a Jesús es llegar a ese botín que es el trono celestial. Y por lo tanto es mi mayor anhelo. Eso es, puedo decir en pocas palabras. Muy bien, sí, muchísimas gracias. No tengo nada para agregar. Es un muy buen resumen de los 5 hábitos del discípulo. Entonces, cualquier duda o pregunta sobre lo que hablamos de los hábitos. Entonces, no somos, para repetir, no somos salvos por practicar los hábitos, pero son las cosas que van a hacer los discípulos, ¿verdad? Naturalmente, como fruto de la fe. Y como mencionó Edwin también, mencionamos el último hábito como lo que dice Jesucristo en Lucas 10, como lo que es necesario, escuchar a Jesús. Empieza ahí. Ok, muy bien. ¿Algo más? Algo más, entonces, porque siempre vamos a pensar en este hábito. Esto es lo que vamos a querer tomar del curso, ¿verdad? Tener este fundamento sabiendo que somos discípulos por la gracia de Dios, dando toda la gloria a Dios, pero así vamos a vivir como discípulos, ¿verdad? Es resultado de ser discípulos, no nos hace discípulos practicar los hábitos, pero va a ser los básicos de la vida del cristiano. Y creo que teniendo estas cosas en mente, nos va a ayudar en vivir como discípulos de Jesucristo. Y entonces, levantándonos cada día, pensando en cómo voy a hacer el bien hoy, pensando siempre en mantener los ojos abiertos, buscando oportunidades para hablar con la gente, escuchar lo que están pensando, hablando con ellos, y hablamos en la lección de las conversaciones salzonadas, entonces pensando que tienen sal, la sal el sabor de Jesucristo en nuestras conversaciones, orando con y por personas para abrir puertas y escuchando a Jesús, la cosa más necesaria. ¿Otro comentario, Sol? Todo ha sido muy claro. Sí, perdón. Pensaba que había activado su micrófono para hablar. Está bien. Cualquier otra cosa sobre los hábitos. Herbert, Elizabeth, Marley, Julia, ¿algo más? ¿Un comentario o pregunta? Ok, así son los hábitos, es un resumen de la clase. Vamos a revisar como otro paso al fin de la clase ahora las preguntas publicadas en el grupo de WhatsApp. Entonces les di la oportunidad de poner preguntas ahí. Recibimos una sola nada más. Es una pregunta que se puso en el grupo. ¿Son más importantes las oraciones de Jesús que las de Pablo? ¿O tiene igual el poder que les da el Espíritu de Dios? Entonces, esa fue una pregunta de muy buen punto para aclarar. En la lección sobre el hábito número 4, fue la lección 7, sobre el orar con y por otras personas. Hablamos usamos los ejemplos de las oraciones de Pablo, ¿verdad? Para mostrarnos que sus oraciones se enfocaron en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, sí, son buenos ejemplos, pero al fin de cuentas, las oraciones son aceptables en la vista del Señor, no por usar las mismas palabras de Jesús, ni las mismas palabras de Pablo, ni de otra oración específica en la iglesia, sí, en la Biblia. Sí son buenos ejemplos de oraciones y podemos usarlos, podemos usar la oración
que Jesús nos enseñó, la oración llamada el Padre Nuestro. Podemos usar estas. Es una muy buena oración con toda confianza, sabiendo que es una oración buena. Pero al mismo tiempo, sabemos que aún en Romanos 8, 26, habla de que aún, puede ser que ni siquiera vamos a saber lo que vamos a decir. Dice Romanos 8, 26 y 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Nosotros sabemos que los santos no son personas supuestamente más santas nombradas por una iglesia. Los santos son las personas que reciben la santidad del Señor por su gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Somos santos por haber recibido la santidad de Jesucristo. Somos nosotros los santos, entonces. Entonces nosotros también, la oración es eficaz, no por ser las palabras mismas de Jesucristo ni las de Pablo, sino por una oración es eficaz porque viene a Dios a través de Jesucristo en su nombre, a través de la fe en Cristo Jesús. Y sabemos, y aun y cuando no tengamos las palabras, el Espíritu de Dios que nos da la fe también obra en nosotros y obra frente de Dios en su trono para interceder por nosotros. Ok. ¿Está bien cualquier cosa sobre este tema o cualquier otro tema de la clase? Pastor. Edwin, sí, porfa. Con respecto a esa pregunta, dice que con respecto al Espíritu Santo, bueno, yo puedo decir que las dos oraciones son válidas. Inclusive las dos las puede mezclarla y está interactuando. ¿Qué es lo que la hace ser viva y eficaz? Recordemos que nosotros, bajo la gracia, nosotros ya estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por lo tanto, en este momento somos santos, porque estamos bajo la gracia. No necesitamos que los católicos nos vayan a canonizar, nada de esas cosas, sino que el momento en que nosotros somos perdonados por Cristo y somos bautizados y estamos ungidos bajo el Espíritu Santo, por lo tanto somos santos. De tal manera que nuestra oración es eficaz mezclando la del Señor Jesucristo y la de Pablo, porque las dos llegan al mismo objetivo, es tener una estrecha relación con Dios, entregar nuestras alabanzas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, la gracia, por todo. Entonces, eso es lo que lo hace uno. Cuando yo oro, pues no todos los días se repite el mismo sermón, porque eso va a depender de las condiciones que está sucediendo en mi entorno, pues. Por lo tanto, lo importante es que las dos son válidas y guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Amén, sí, gracias. Sí, gracias. Y cualquier acto de fe es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sí, podemos confiar en Dios. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, somos bajo Él, bajo la gracia. Confiamos que Él sí sabe nuestras necesidades más que nosotros. Oramos a nuestro Padre Celestial, confiando que Él nos escucha, nos contesta nuestras oraciones. Y al fin de cuentas, las oraciones bíblicas podemos usarlas como son, podemos mezclarlas, usar lo que Jesucristo dice y lo que Pablo dice. Podemos usar lo que viene del corazón de fe, nuestras propias palabras, o podemos, a veces ni siquiera sabemos lo que debemos decir, como dice Romanos 8. Pero el Señor en su gracia contesta todo. Ok, cualquier cosa sobre el tema de la oración o otra
cosa de la clase puede ser comentario o puede ser pregunta. No, está bien, gracias. Muchas gracias, pastor. Entonces, vamos a hablar un poco más del proyecto final y después vamos a estudiar rápidamente o concluir, mejor dicho, con una historia bíblica más. Pero antes vamos a hablar de este proyecto final. Entonces, como les expliqué antes, el grupo de WhatsApp, en vez de cerrarla, permanecerá abierto para completar el proyecto final, que es leer el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, el discípulo de Jesucristo, en 8 días. Cada día, cada persona leerá 2 capítulos. Entonces, mañana va a ser el primer día. Con el favor de Dios, vamos a leer todos Marcos 1 y 2. Todos nosotros vamos a poner algo en el grupo. Puede ser un mensaje sencillo de leídos los 2 capítulos, son de mucha bendición. O puede ser algo más, comentarios más amplios. O puede ser un mensaje de voz compartiendo con el grupo. Cualquier cosa. No hay una ley, pero cualquier comentario voy a estar checando quién está leyendo y quién está con nosotros. Entonces, el propósito es obvio, ¿verdad? Es fomentar este hábito de escuchar a Jesús, el 5º hábito de la clase. Y vamos a hacerlo animando los unos a los otros en el grupo. Entonces, el grupo será un lugar para alentarse mutuamente. Es el propósito de hacerlo en grupo. Aquellos que realicen fielmente la tarea con su grupo habrán aprobado la clase. Entonces, con comentarios largos o comentarios cortos, los que leen con el grupo, el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, en los próximos 8 días, para recibir el aprobado en la clase. Ok. Sobre el proyecto final, ¿preguntas o dudas? Pastor, Sí, Sol. va a durar 8 días de martes a martes la lectura del Evangelio de Marcos. Durante ese tiempo no vamos a tener clases, no nada más el uso del WhatsApp, relacionado únicamente con alguna pregunta o comentario del Evangelio de los 2 capítulos que leímos. Después de eso, o sea, después del martes que ya terminamos de leer el Evangelio de Marcos, supongo que vamos a tener otra clase. ¿Cuándo sería la otra clase? No estoy seguro, pero creo que es el profe ¿Ya Joel. leemos el Evangelio ya? Sí, entonces este curso, el curso de la palabra que ese discípulo, se va a terminar el martes que viene. Se va a acabar completamente el curso, pero se van a recibir invitación a otra clase. Ustedes van a recibir invitación a otra clase del profe Joel. Y va a ser en noviembre. No estoy seguro de la fecha, pero ya estamos que en el 21 de octubre, entonces van a tener un descanso de como 15 días tal vez y van a recibir otra invitación. ¿Está bien, Sol? Este curso termina al terminar la lectura de Marcos, de Así es. este martes al otro. Sí. Y ahí termina. Sí, entonces, sí. Ya no va a sí. haber clase. Sí, entonces no, hoy, esta noche es la última clase. Esta noche es la última clase. Muy bien, pastor. Sí. Muy claro. Ok, gracias, Sol. Tengo una pregunta. Entonces, todos los días, ¿verdad? A partir de mañana, se van a estar leyendo 2 capítulos y todos tenemos que participar, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es, exactamente. Ok, entendido. Ok. ¿Algo más? Muy bien, entonces creo que va a ser de mucha bendición este proyecto, leyendo nosotros todos juntos el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más corto, pero
siempre se llama el Evangelio de Marcos el Evangelio de acción, pero porque vemos las acciones de Jesucristo. Entonces va a ser de bendición ver la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a concluir entonces la clase de hoy y nuestro curso con una historia bíblica más que quisiera compartir con ustedes esta noche. Es la historia de Zaqueo. Viene de Lucas 19, 1 a 9. Y creo que esta historia tiene mucho que decir a nosotros como discípulos de Jesucristo. Viendo a alguien que se llama Zaqueo, que empieza la historia como pecador perdido, pero alguien que Jesucristo vino a buscar y a salvar, como ha venido a buscar y a salvar a nosotros. Entonces, les voy a leer de Lucas 19, la historia de Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido completamente al principio de esta historia. Es un pecador, es un recaudador de impuestos, y no solamente recaudador, pero jefe de recaudadores de impuestos. Entonces, jefe de los pecadores en la vista del mundo. Completamente sin esperanza y sin un Salvador. Pero Jesucristo pasó por Jericó, y no fue por casualidad, sino fue parte del plan de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos? Sabemos que fue parte del plan de Jesucristo para salvar a Zaqueo en este día, para buscar a Zaqueo, porque Jesucristo vio y sabía que Jesucristo, o que Zaqueo, de estatura muy baja, estaba en el árbol y tenía un plan para pasar tiempo con él. Movido por el amor de Jesús por él, Zaqueo se convivió para mostrar amor por Dios y a su prójimo y dar testimonio público de ello. Y lo vemos en la historia, ¿verdad? Las acciones como discípulo mostrado por este Zaqueo. Nosotros también, como Zaqueo, completamente perdidos y sin esperanza andábamos. Eso es debido a nuestro pecado. Como Zaqueo, se puede llamar cualquier de nosotros un jefe de los pecadores. Pero la salvación ha venido a nosotros también. Como Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Como Él salvó a Zaqueo en ese día, nos ha salvado a nosotros también, ¿verdad? Por su gran amor, por su gracia, nos ha rescatado del castigo de
de nuestros pecados, nos ha rescatado de las llamas del infierno, nos has rescatado desde la muerte a la vida eterna a través de la fe en Él. No sabemos exactamente cómo Dios ha arreglado todo en nuestra vida, pero algún día lo vamos a ver. Cuando conocemos todo perfectamente en los cielos, vamos a poder ver cómo Jesucristo vino a buscar y a salvar a mí y a ti, y va a ser de mucha bendición, y vamos a alabar al Señor para siempre sabiendo qué ha hecho Él para nosotros. Pero hoy en día sabemos también que Jesucristo ha venido a salvar y a buscar a cada uno de nosotros, y nos llena de alegría. Como Zaqueo quería dar sus bienes a los pobres y quería repagar o devolver 4 veces más lo defraudado, nosotros también vamos a querer mostrar los frutos de la fe en nuestras vidas. Por eso hemos estudiado los hábitos de ser un discípulo, para tener un guía para poder vivir como discípulos. Por eso vamos a querer hacer el bien a nuestro prójimo, andar con ojos abiertos como Jesucristo cuando andaba en Samaria, hablar con las personas como Jesucristo cenando con Zaqueo y con Mateo, orando con y por otras personas, usando el poder de la oración para abrir puertas para el Evangelio, para pedir la bendición del Señor sobre nuestras acciones y sobre la palabra de Dios en el corazón de un prójimo. Y también y sobre todo vamos a querer hacer lo que Jesucristo llama la única cosa necesaria. Vamos a querer estar con María a los pies de Jesucristo, escuchando a Él, recordando sus promesas, recibiendo sus promesas, fortaleciéndonos a través de esas promesas. Somos los Zaqueos de hoy en día. Somos los discípulos de Jesucristo en el mundo. Espero que este curso ha sido para ustedes una bendición. Estoy seguro que para mí y fue una bendición también estar con ustedes en la clase, escuchando sus palabras, sus comentarios, sus respuestas y estudiando la palabra de Dios con ustedes que nos edifica en la fe salvadora. Vamos a concluir nuestro curso utilizando la bendición de que el apóstol Pablo utiliza al fin de 1 de Corintios. Su carta a los Corintios en que Pablo toma mucho tiempo para corregir a los creyentes en Corinto, para animarlos en la verdadera fe. Concluye su carta a ellos con esta bendición que vamos a utilizar también para concluir esta clase. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y el compañerismo del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches y un shalom a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones Dios a les bendiga. todos. Amén, pastor. Gracias, buenas noches. Muchas gracias Buenas- por todo. Hermano. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. De nada, buenas noches, Martín, Juan Manuel. Que Dios Apenas- Nos vemos en la próxima clase, Sí. Buenas noches. si Dios lo permite. Así es, y mañana empezamos el proyecto final leyendo lo de Marcos, los 2 capítulos de Marcos. Que Dios les bendiga mucho. Ha sido Igualmente, pastor, a todos. Igualmente, buenas Sí, noches. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Descansen. Gracias igualmente.